Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Y como un día más vamos a hacer otro programa de carta blanca y vamos a contestar a una persona que nos preguntaba, en este caso me preguntaba, que no entendía bien el concepto de energía que nosotros podemos usar o podemos manipular en un sentido u en otro, pues cuando hacemos tratamientos, ¿no? O tampoco entendía por qué esa energía que va por esos meridianos tan raros, e incluso luego cuando hablamos de vasos maravillosos y unos puntos muy determinados, que ustedes ya como mínimo ya están conociendo o ya están oyendo con bastante más frecuencia, pero no entendía ese concepto de energía. Entonces, vaya, pues es un tema que aquí podemos estar hablando horas y horas y quizá yo no sea la persona pues más apropiada para hablar sobre este tema, ¿no? Pero ya que se me ha preguntado, pues por lo menos vamos a intentar coger todos los conceptos y de tal manera que luego aplicándolos al cuerpo, pues a ver si podemos contestar o que por lo menos este señor Francisco, no sé cuántos, Francisco, pues se queda más satisfecho y ya por lo menos ya tiene una idea más o menos clara, ¿no? Un concepto más o menos claro. Todo sobre energía se entiende pues que está claro que es la causa de todos los movimientos, ¿no? De los movimientos actuales o bien virtuales. Y sobre todo ese concepto de energía se aplica pues al movimiento. Lo mismo en un estado concreto, digamos así, de realización, lo que sería una fuerza viva, como en un estado o en su estado potencial, ¿no? Lo que podría generar. Entonces la energía, por supuesto, se podría definir como la actividad, el movimiento o disposición para moverse o manifestarse, que es muchas veces nos damos cuenta de que una cosa tiene energía porque se mueve, ¿no? Entonces podemos intuir muchas veces, sobre todo pues hablando del cuerpo, ¿no? En ese sentido, que bueno, pues esta persona pues parece que es una persona muy energética, ¿no? No podemos medir su energía quizá, pero podemos intuir con la observación y viendo su movimiento y su actividad que tiene, pues sí podemos saber de una manera u otra qué clase de persona es respecto a su energía, ¿no? O a su vigor, también podríamos dar ese concepto. Desde luego también es un punto, se podría definir como un punto de conexión más íntimo entre la física y la metafísica, ¿no? Es el punto, digamos, de condensación o el principio causal de cuanto se observa en el mundo. Entonces un concepto físico pues sería como la simplificación cualitativa y la reducción de lo que se observa respecto a los movimientos. Un concepto químico sería como el análisis y la síntesis que afirma la unidad homogénea. Y ya respecto a ese concepto fisiológico vendría a ser algo así como un conjunto inseparable, ¿no? Entre energía y materia, ¿no? Entonces siempre hemos dicho, bueno, siempre, hace unos programas ya decíamos esas palabras concatenadas, ¿no? Que esa idea es lo que produce esa emoción es lo que produce cierta energía y esa energía es la que es capaz de hacer mover a esa materia y con el movimiento de esa materia, pues a partir de ahí podríamos tener muchísimos efectos, ¿no? o efectos múltiples, pero que todo se realiza precisamente dentro de un medio orgánico o a través de un medio orgánico. Entonces de ahí nace el concepto que yo lo voy a llamar así, el idealismo dinámico, ¿no? De que esa idea produce un movimiento que nos hace quizá conseguir una serie de proyectos precisamente a través de esa materialización, de esa, de esa energía que muchas veces, sobre todo en el cuerpo humano, no se puede medir, sino que se puede medir, digamos, no, de una forma cualitativa a través de la actividad que puede desarrollar ese ser humano o ese ser biológico, ¿no? Entonces toma cuerpo precisamente en el pensamiento la idea de la energía, como lo más esencial y constitutiva del mundo material. Entonces, como podemos ver, es imposible separar estos términos, ¿no? Es imposible hablar en el universo físico
un átomo de materia sin energía, si bien es imposible también encontrar manifestaciones energéticas independientes de la materia. Entonces son dos conceptos completamente correlativos, ¿no? Entonces la concepción de la existencia de una implica la concepción de la existencia de la otra. O dicho de otro modo, ¿no? No basta el estudio matemático, digamos, lo más cuantitativo de la energía, sino que es preciso muchas veces considerar lo cualitativo y específico, lo diferencial y propio de cada manifestación particular de la energía misma, dependiendo, eso sí, de la organización de las distintas estructuras de cada ser vivo. Entonces, eso es lo que nos lleva más o menos dentro de un ser vivo, pues, al concepto de esa actividad, precisamente, ¿no? Y entonces la actividad se puede manifestar, o bueno, se puede definir, mejor dicho, como la facultad de obrar, ¿no? La capacidad de accionar, ¿no? Para y por o con respecto a una eficacia. Entonces, está claro que todos los seres vivos están dotados precisamente de esta actividad, ¿no? Como vemos o sabemos o somos conscientes de su existencia. ¿Cómo sabemos de esto, no? Entonces, precisamente por los efectos que produce en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa actividad no la podemos cuantificar tampoco, ¿no? En ese sentido, ¿yo cómo puedo medir mi actividad? Pues puedo decir que hago muchas cosas o hago pocas cosas, como mucho, ¿no? Pero enseguida otras personas, o tú en concreto, me puedes imaginarte sintiendo eso precisamente, ¿no? Como diría aquel, siéndola como nuestra y sintiéndola como tal, ¿no? En ese sentido. Esa actividad sería como la manifestación de la energía activa que vivifica nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, por supuesto que esa actividad tiene unas características. Ante todo, pues, es dinámica, ¿no? Dinámica por su acción y por su movimiento. Se manifiesta afuera, ¿no? Sobre todo, en el sentido de que yo puedo tener mucha energía o poca energía, ¿eh? Entonces yo puedo pensar, es el concepto que teníamos antes, ¿no? Sobre el idealismo dinámico, digamos así, ¿no? Yo puedo tener mucha o poca energía, digamos así, o puedo estar mejor o peor, digamos así, ¿no? O puedo estar mucho o poco, pero nunca exactamente yo puedo manifestar aquí en la pizarra de mi frente, digamos así, ¿no? Pues que yo puedo hacer tantos caballos de potencia o tantos kilopondios de fuerza, o no podemos medir exactamente, sino que es precisamente eso es imposible, eso es una cuestión teórica, ¿no? Sino que eso se puede medir hasta, entre comillas, precisamente por la actividad que yo puedo desarrollar. Entonces yo estoy pensando una cosa, eso me puede emocionar, emocionar, pues esa emoción ya me crea una energía o un movimiento de esa energía que se va a manifestar hacia afuera precisamente, pues yo qué sé, si es una emoción mala de que tú me acabas de cabrear, pues entonces automáticamente pues mi músculo te va a ir hacia tu cara, ¿no? Entonces evidentemente tú me dirás, no, este hombre parece que tiene mucha energía por el guantazo que me ha dado, ¿no? Precisamente por esa idea, esa emoción, esa energía, ese movimiento que yo te he hecho, ¿no? Por eso decimos que se ha de manifestar siempre hacia afuera, ¿no? Y siempre con respecto a esa idea primera interior, ¿no? Por supuesto que no se ve, eso está claro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es tan difícil hoy en día, en un mundo tan sumamente materializado y con tanta tendencia a intentar medir todo, no se ve, pero efectivamente se nota, y es por lo que es tan difícil o tan increíble o tan poco creíble el que estemos trabajando sobre un ser orgánico, digamos así, sobre su energía, digamos así, o la energía de tal órgano o mejor dicho, en el representante, que es un meridiano, porque le produce quizá esa impotencia pues para levantar un hombro o para extender una pierna, ¿no? Sin embargo, pues pinchamos, estamos regulando un poco, estamos
no por su idea, que no la tiene, está enfermo, estamos manipulando, digamos, su energía o traspasando energía de un sitio a otro para que precisamente eso circule más, controle ese material y ese material posteriormente ya pueda, a través de esa idea, ya se pueda mover y por tanto manifestar al exterior, pues yo qué sé, pues levantando un peso o andando o corriendo precisamente, que es para lo que anatómicamente estaban hechas esas estructuras materiales, ¿no? No es superflua en cuanto a la ubicación, o no superflua, o no el locus que ocupa en el cuerpo no está así por las buenas, ¿no? Los antiguos decían que, pues bueno, toda esa energía, todo ese ánimo, pues decía, pues en alguna ocasión hemos dicho que Miguel Servet decía que residía en el pulmón, pero después ha habido muchísimas teorías y no se sabe exactamente dónde reside toda nuestra energía. Entonces, hombre, lo que está claro es que, y es cierto, ¿no? Parece ser, después de más de 150 programas que han podido ustedes ver, pues ya se puede intuir que, bueno, no debe ser muy mentira, ¿no? Que tocando una serie de puntos y unos meridianos muy concretos, ya podemos, el cuerpo ya no se queda igual. Ni energéticamente, ni hay la misma actividad y por supuesto tampoco está ya la misma funcionalidad, ¿no? En ese sentido, por supuesto que la energía no es superflua, sino que va por unos canales, por unos meridianos muy concretos, que estos a su vez son representantes de esa energía interior de cada órgano o de cada víscera, como ya hemos repetido pues 1000 veces, ¿no? Entonces, al ser activos precisamente manifestamos al exterior lo que somos, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que ese síntoma, el síntoma lo que manifiesta sin querer, sino que no le queda otro remedio, es enfermo, para mí es muy distinto a lo que ese mismo enfermo o esa persona sintomática es capaz de hablarme, en el sentido de que muchas veces ambas cosas ambos conceptos suelen diferir, por no decir totalmente, ¿no? Entonces, un síntoma, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues el paciente puede decir, mire, lo que está claro es que mi síntoma es que yo no puedo levantar este hombro, o yo no puedo girar mi cuello, o yo tengo un lumbago. Entonces, ese síntoma ya está hablando directamente sobre el por qué. Bueno, en primer lugar, ya sabemos lo que le pasa a ese señor, ¿no? O sea, el enfermo porque lo padece, y el médico, si es avispado, pues ya sabe qué meridiano pues está tocado, y normalmente ya se sabe más o menos la causa después de un poco preguntar sobre las circunstancias de esa persona, el por qué ese cuello no se puede mover, o esa cintura ya no se puede doblar, ¿no? O ese hombro ya no se puede levantar, ¿no? Entonces, por muchas cosas que este paciente, querido Francisco, diga contrarias a su síntoma, eso ya, por supuesto que, bueno, aparte de que va a agravar su enfermedad quizá, pues también es posible que, bueno, el médico no lo va a mosquear, ¿no? En ese sentido, o al acupuntor, mejor dicho, porque por más que diga, ese acupuntor, sin hacerle más casos, va a pinchar, y entonces él se va a dar cuenta de su propia incluso ridiculez, ¿no? De intentar engañar a ese acupuntor diciendo, no, si yo no tengo ningún follón, yo tengo un pulmón estupendamente bien porque respiro francamente, y no está, quiere encubrir un poquito, pues que ese pulmón, después de estar energéticamente un poquito bajo, él va a buscar mucho más follón porque esa es su propia naturaleza. Entonces ese pulmón ya no puede más, ese meridiano ya está atascado, entonces ese hombro, por supuesto que ya no va a poder subir porque le falta la fuerza después de haber gastado tantísima energía precisamente a través de tantos follones, ¿no? Y no estoy hablando de psicología ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, de una idea, por la actividad o la energía que se mueve, se hace factible también hasta conseguir su propio fin, y es precisamente cuando termina esa actividad, ¿no? Entonces, desde luego que cuando estamos hablando de estos conceptos de energía y de meridianos y de puntos,
por supuesto que yo te comprendo, Francisco, que pues no entiendas, ¿no? Pero evidentemente, si nos vamos a las cosas más sencillas, la diferencia entre un ser vivo y un ser muerto, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, es que, bueno, evidentemente, el ser vivo, podemos decir así, ¿no? El ser vivo, pues le gusta estar, se puede sentar y le gusta estar muchísimo tiempo tumbado, ¿no? Mientras que un ser muerto, pues ese ya no se puede sentar y por narices está siempre tumbado, ¿no?